Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, los principales líderes, miembros y colaboradores del Tercer Reich sabían que debían pagar las consecuencias de sus actos. Si eran atrapados por los aliados en Europa, su destino sería la prisión o, peor aún, la horca o el fusilamiento. No dispuestos a aceptar este final, miles y miles de militares, líderes y oficiales nazis escaparon de Alemania e incluso de Europa, dirigiéndose a cada rincón del planeta para esconderse. Pero uno de los destinos favoritos para estos fugitivos fue Argentina, al punto que incluso ganó mucha fuerza la teoría de que el mismísimo Hitler huyó a Argentina. Pero, ¿por qué fue este país sudamericano tan elegido en particular? ¿Cómo lograron escapar los colaboradores del Tercer Reich y establecerse en Argentina? ¿Quiénes fueron los criminales de guerra más notorios que se refugiaron allí? Y, finalmente, ¿es verdad que Argentina fue el destino favorito de los nazis o es esto un simple mito? Bueno, esto y más estás por descubrir. Para cuando Alemania firmó su rendición total el 8 de mayo de 1945, el Tercer Reich ya estaba destruido. Hitler se había quitado la vida en su búnker de Berlín días antes y los aliados habían derrotado definitivamente a las pocas tropas alemanas que seguían luchando. Después de 12 años de poder, los oficiales, miembros y líderes nazis se encontraban a la merced y era hora de responder por sus crímenes. Muchos habían perecido en combate y algunos otros, imitando a su Führer, se quitaron la vida para evitar pagar las consecuencias. Esto era una práctica muy normal entre altos mandos militares y de gobierno nazis. Otros fueron capturados y eventualmente serían condenados en los juicios de Nuremberg. Sin embargo, muchos nazis lograron esquivar las garras de los aliados y comenzaron a planear un escape, incluso desde antes de la caída del Tercer Reich. Su idea era llegar a naciones neutrales o amistosas donde pudieran rehacer su vida y dejar atrás su oscuro pasado. Si bien el régimen nazi había colapsado, eso no significaba que sus miembros más destacados hubieran perdido toda su influencia. Todavía había una enorme red internacional de hombres poderosos que aún favorecían la causa nazi. Sin perder tiempo, muchos oficiales y líderes del gobierno empezaron su escapatoria y Argentina se encontró como uno de los países elegidos. Aunque históricamente se ha simplificado la razón de que se hayan ido a Argentina, la verdad es que son muchos los motivos, y en este video te los detallaré. Por un lado, Argentina, a diferencia de la enorme mayoría de los países fuera de Europa, ya había pasado por un gran proceso de inmigración alemana. Verás, entre 1869 y 1914, la población de Argentina experimentó un notable aumento, pasando de 1.7 millones a casi 8 millones de habitantes. Este crecimiento estuvo impulsado en gran medida por la inmigración, principalmente de italianos y españoles. Sin embargo, también hubo una significativa presencia de inmigrantes alemanes, incluyendo aquellos provenientes de Alemania y de las comunidades de habla alemana en la región del Volga. Esta afluencia contribuyó a la formación y desarrollo de una robusta comunidad alemana en Argentina. Para 1920 ya vivían decenas de miles de alemanes en el país, quienes establecieron sus propias instituciones como clubes, escuelas y hasta pueblos enteros. Cuando Adolf Hitler asumió el poder en Alemania en 1933, la influencia del Tercer Reich no tardó en cruzar el Atlántico. Según datos de la embajada alemana en Argentina, en aquel entonces había aproximadamente 600.000 descendientes de alemanes en el país. Pronto, el Landesgruppe Argentina, la filial local del partido nazi, comenzó a expandir su influencia, infiltrándose en asociaciones educativas, laborales, culturales y deportivas. Su objetivo era bastante claro: imponer la ideología nazi y marginar a judíos y opositores en Argentina. Algunas cuantas escuelas alemanas en Argentina, bajo esta creciente influencia, empezaron a excluir a niños de familias judías o con inclinaciones izquierdistas. Al mismo tiempo, aquellos considerados racialmente puros, entre comillas, eran alentados a regresar a Alemania para servir en el ejército o en la industria armamentística del Tercer Reich. El episodio más emblemático de la presencia nazi en Argentina ocurrió en marzo de 1938, cuando más de 12.000 seguidores de Hitler se congregaron en el legendario Estadio Luna Park de Buenos Aires para celebrar la anexión de Austria. Pese al mito, este no fue el mitin nazi más grande del mundo fuera de Alemania, pero sí que fue el más grande en América.
Sin embargo, a pesar de la influencia del nazismo en ciertos sectores, nunca logró una adhesión total dentro de la comunidad alemana en Argentina, y mucho menos en la sociedad en general. Con el estallido de la guerra en Europa, la imagen de Hitler se desplomó a nivel global, y Argentina no fue la excepción. Durante la Segunda Guerra Mundial, la postura del gobierno argentino fue tan cambiante como contradictoria e inestable. A menudo se ha señalado que tanto el gobierno como parte de la población argentina simpatizaban con las potencias del eje, lo que podría explicarse en parte por la fuerte presencia de descendientes de italianos, españoles y alemanes en el país. No obstante, en un primer momento, el entonces presidente Roberto Ortiz manifestó su apoyo a las democracias occidentales, aunque Argentina evitó romper relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Al mismo tiempo, el país aplicó una estricta política de restricción migratoria, prohibiendo activamente la entrada de refugiados judíos y cerrándole la puerta a miles de personas que intentaban escapar del Holocausto. Pero eso no significa exactamente una simpatía por los nazis. La ambigua postura argentina no pasó desapercibida para Estados Unidos, que observaba con desconfianza la situación. En 1943, Washington incluso llegó a advertir que un cuarto Reich podría surgir en Buenos Aires. Fue en este mismo periodo cuando comenzaron a circular rumores e informes que sugerían que altos mandos nazis planeaban huir a Argentina. Si bien muchos de estos informes fueron posteriormente identificados como parte de una campaña de propaganda británica para minar la moral de los soldados alemanes, el tiempo demostró que algunos de esos rumores sí eran ciertos, pero no exactamente como los planteaban. Eventualmente, el 27 de marzo de 1945, mediante el decreto 6945, Argentina le declaró la guerra al Imperio del Japón y por extensión también a Alemania como aliada de este. Pero lo hizo apenas un mes antes de la rendición de Alemania y solo bajo la intensa presión de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, en las sombras se estaba gestando una colaboración entre políticos y empresarios argentinos y exmiembros del régimen nazi, facilitada no solo por el gobierno argentino, sino también por otras instituciones y actores internacionales. Pero para entender lo que sucedió a continuación, es fundamental hablar de una figura clave en la historia argentina, Juan Domingo Perón. Como oficial del ejército, Perón ascendió al poder en 1946, impulsado por una serie de reformas y políticas dirigidas a las clases trabajadoras. Antes de su llegada a la presidencia, Juan Domingo Perón había mostrado admiración por la organización militar de Italia y Alemania, especialmente tras su entrenamiento con las tropas alpinas italianas en 1939. No obstante, la idea de que su afinidad con la estructura militar del eje, combinada con un supuesto antisemitismo, lo llevó a acoger criminales nazis es altamente debatida y cuestionable. A lo largo de su extensa carrera política, no existen pruebas concluyentes de que Juan Domingo Perón haya adoptado la ideología nazi o promovido una agenda antisemita. Si bien tuvo interés en la eficiencia militar de los regímenes del eje, su decisión de recibir a exmiembros del Tercer Reich respondió principalmente a consideraciones económicas y estratégicas, viendo en ellos una oportunidad para fortalecer la industria y la tecnología argentina en el escenario de la posguerra. En primera instancia, numerosos empresarios adinerados, tanto alemanes como argentinos de ascendencia germana, estuvieron dispuestos a financiar la fuga de altos mandos nazis. Esta inversión no solo facilitó su escape, sino que también inyectó capital fresco en una Argentina que atravesaba un periodo de crecimiento y aspiraba a consolidarse como una potencia regional en América. Al mismo tiempo, existía un fuerte interés pragmático en la llegada de estos individuos. Con la Guerra Fría ya perfilándose en el horizonte, Perón comprendía que los especialistas en ciencia, tecnología y armamento del Tercer Reich representaban un acceso privilegiado a conocimientos que podían acelerar la modernización del país. En ese sentido, Argentina no actuó de forma aislada. Estados Unidos y la Unión Soviética competían activamente por captar talento alemán sin importar su historial criminal, siempre que pudieran ser útiles en la incipiente carrera armamentística y espacial que tenían. La operación Paperclip, por ejemplo, permitió a cientos de científicos nazis establecerse en los Estados Unidos para trabajar en el desarrollo aeroespacial y militar. Ahí está el caso de Werner von Braun, un ingeniero aeroespacial alemán que fue una figura clave en el desarrollo de los cohetes B-2 utilizados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras el conflicto, se convirtió en el principal arquitecto del cohete Saturno V, el lanzador que llevó a los astronautas estadounidenses del programa Apolo a la Luna en 1969. A pesar de los acuerdos internacionales que prohibían dar refugio a criminales de guerra nazis, Argentina, al igual que estas potencias, ignoró tales compromisos. Juan Domingo Perón antepuso lo que consideraba una ventaja estratégica sobre cualquier dilema moral.
Por supuesto, antes de llegar a Argentina, estos criminales debían escapar de Europa sin ser capturados. Esto no habría sido posible sin una red de contactos bien organizada y el apoyo de figuras influyentes tanto en Argentina como en el extranjero. Uno de los principales arquitectos de esta operación fue Ludwig Freud, un influyente banquero alemán radicado en Argentina con profundos lazos con el nazismo. No solo financió parte de la campaña electoral de Juan Domingo Perón en 1945, sino que también desempeñó un papel clave en la creación de las rutas de las ratas, que eran los corredores clandestinos que facilitaron la fuga de criminales de guerra alemanes hacia Sudamérica. En 1943, Freud y su hijo Rudolf establecieron una conexión crucial con Carlos Fultner, un exoficial de la CSS y de la División Azul Española con doble nacionalidad germano-argentina. A través de sus contactos en la España franquista, comenzaron a canalizar fondos y proporcionar documentos falsos para asegurar la huida de altos mandos nazis y también de sus familias. Eso es algo importante a mencionar. No solo eran los criminales. Las rutas de escape tomaban diversos caminos. Algunos fugitivos pasaban primero por España, donde el régimen de Francisco Franco les ofrecía protección. Otros recorrían la ruta escandinava, cruzando Dinamarca y Suecia, con el respaldo de diplomáticos argentinos que les facilitaban pasaportes falsificados. Increíblemente, el Vaticano también jugó un rol. A través de la Pontificia Comisión de Asistencia y específicamente del obispo Alois Judal, se facilitó la falsificación de documentos y permitió que numerosos criminales nazis y sus familias escaparan de Europa bajo la apariencia de refugiados. Pero, curiosamente, durante la Segunda Guerra Mundial, el obispo Alois Judal también escondió a judíos y soldados aliados, intentando evitar la deportación de más de 1000 judíos de Roma a los campos de exterminio. De manera similar, el Comité Internacional de la Cruz Roja, más específicamente a través de su sede en Ginebra, emitió cientos de pasaportes temporales para desplazados de guerra, entre los cuales se colaron un gran número de criminales nazis, de los cuales decenas lograron establecerse en varios países de Sudamérica. En 1947 se fundó la red clandestina Odessa, un sistema secreto diseñado para ayudar a exmiembros de la CSS a desaparecer de Europa. Esta red estableció dos principales rutas de escape, una desde Bremen hasta Roma y otra desde Bremen a Genova. De estos puntos resultaba relativamente sencillo embarcarse hacia Sudamérica. El continente sudamericano tenía una ventaja geográfica clave. Los fugitivos alemanes sabían que debían mantenerse por debajo del radar y alejados de los aliados, y Sudamérica parecía uno de los pocos lugares en el globo donde podían hacerlo. Europa desde ya no era una opción. Asia, con el auge de la Unión Soviética, el crecimiento de la China comunista y Japón bajo ocupación aliada, tampoco. África tampoco era una opción muy segura, pues el norte y sur de este continente estaba bajo el control de potencias como Francia y Gran Bretaña. Como resultado, cientos de criminales de guerra del eje huyeron a Sudamérica, eligiendo países como Uruguay, Bolivia, Colombia, Brasil, Paraguay y Chile. Sin embargo, Argentina fue el destino más elegido, en gran parte debido a su extensa comunidad alemana y a la apertura de algunos sectores del gobierno de Juan Domingo Perón que facilitó su llegada. Si bien muchos fugitivos se establecieron en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, otros prefirieron asentarse en regiones que les recordaban a su tierra natal. Lugares como Villa General Belgrano en Córdoba y San Carlos de Bariloche en la Patagonia se convirtieron en refugios estratégicos para estos inmigrantes alemanes. Villa General Belgrano, fundada por alemanes en la década de 1930, ya contaba con una comunidad germana bien establecida, con tradiciones, arquitectura y festividades europeas como el Oktoberfest, la icónica fiesta de la cerveza. Bariloche, por otro lado, con su clima frío, montañas y bosques, ofreció un entorno extremadamente similar a los Alpes bávaros. Además de su parecido paisajístico con Alemania, su carácter remoto la convertía en un escondite ideal para quienes querían evitar la tensión internacional. Algunos fugitivos eligieron vivir aislados, mientras que otros integraron a la comunidad alemana ya presente en la región, mezclándose con los inmigrantes llegados antes de la guerra y asegurando que su pasado quedara en el olvido. De una manera u otra, los criminales de guerra nazis lograron en su enorme mayoría rehacer sus vidas en Argentina. Si bien el posterior golpe de estado a Perón en 1955 hizo que muchos abandonaran el país por miedo a ser extraditados, un gran porcentaje se quedó. Algunos vivieron en el anonimato hasta su muerte, mientras que otros fueron rastreados y capturados décadas después. Así que analicemos brevemente los casos de los nazis más famosos, o mejor dicho, infames, que escaparon a Argentina. Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto.
El caso más emblemático es, sin duda, el de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables de la logística del Holocausto. Como teniente coronel de las SS, él supervisó la deportación de millones de judíos a los campos de exterminio. Al finalizar la guerra, fue capturado brevemente, pero logró escapar y tras años oculto en Europa, llegó a Argentina en 1950 con un pasaporte emitido por la Cruz Roja a nombre de Ricardo Clement. Eichmann se estableció en San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde llevó una vida aparentemente normal, trabajando en Mercedes-Benz, hasta que en 1960 fue localizado por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Ese mismo año, agentes del Mossad ejecutaron la operación clandestina final, también llamada Operación Garibaldi, donde lo secuestraron y lo trasladaron a Israel, donde fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en 1962. La película Operación Final de Netflix detalla esta operación clandestina e ilegal de Israel de una manera impresionante. Joseph Mengele, el ángel de la muerte. El infame doctor de Auschwitz, Joseph Mengele, llegó a Argentina en 1949 con un pasaporte falso emitido por la Cruz Roja Internacional. Durante años vivió cómodamente en Buenos Aires e incluso llegó a registrar su nombre real en documentos oficiales. Sin embargo, cuando Alemania solicitó su extradición y el Mossad comenzó a rastrearlo, Mengele huyó primero a Paraguay y luego a Brasil, país donde vivió bajo identidad falsa hasta su muerte en 1979, ahogado tras sufrir un infarto mientras nadaba. Eduard Rochman, el carnicero de Riga. Responsable de innumerables crímenes en el gueto de Riga, Eduard Rochman escapó en 1948 con un pasaporte de la Cruz Roja Internacional bajo el nombre falso de Federico Wegener. Vivió sin problemas en Buenos Aires hasta la década de 1970, cuando, ante la insistencia de Alemania por extraditarlo, huyó a Asunción, Paraguay, donde murió en agosto de 1977. Erich Priebke, el verdugo de las fosas ardeatinas. Erich Priebke, capitán de las SS, participó en la masacre de las fosas ardeatinas, en las que 335 civiles italianos fueron ejecutados en represalia por un ataque partisano en Roma. Priebke llegó a Argentina en 1948 con identidad falsa y vivió durante 5 décadas en total tranquilidad, integrándose en la comunidad alemana de Bariloche, donde era un vecino bastante respetado. Su pasado salió a la luz en 1994 cuando un equipo de periodistas de ABC News lo identificó y a los cuales les confesó muchos de sus crímenes. Y cada uno de nosotros estaba con la orden de matar a una persona. Desgraciadamente tengo eso pasado, no puedo negar naturalmente. Erich Priebke fue extraditado a Italia, donde fue condenado a cadena perpetua, aunque debido a su edad avanzada cumplió la condena bajo arresto domiciliario hasta su muerte en octubre de 2013. Este tenía 100 años de edad. Walter Kutschmann, miembro de los Einsatzgruppen. Walter Kutschmann se unió al nazismo antes de la llegada de Hitler al poder y participó en los Einsatzgruppen, los escuadrones responsables de la ejecución de miles de judíos, intelectuales y opositores en Europa del Este. Kutschmann fue ascendido a las SS Untersturmführer y fue el oficial al mando de un Einsatzgruppen que operaba en Drohobych, Polonia. Bajo su liderazgo, el Einsatzgruppe llevó a cabo la masacre de profesores del VOV en 1941. En 1948 lo protegió la Red Odessa y escapó a Buenos Aires con una identidad falsa y trabajó como gerente en la empresa de electricidad Osram. En agosto de 1973 se casó con Geralda Weimler, ciudadana argentina de origen alemán. Se establecieron en la ciudad turística de Miramar, en la región sur de Buenos Aires. Walter Kutschmann fue descubierto en 1975 por el periodista Alfredo Serra, pero las demoras en la solicitud de extradición de Alemania le permitieron evitar la justicia y murió de un ataque cardíaco en 1986 a los 72 años de edad. ¿Adolf Hitler, el Führer, escapó a Argentina? Esta es sin duda alguna una de las teorías conspirativas más famosas de la historia. Según esta teoría, Hitler no murió en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945, sino que logró escapar con ayuda de oficiales de las SS y la Gestapo, quienes planearon una fuga secreta en los últimos días del Tercer Reich. Se dice que Hitler escapó de Berlín en un avión ligero, posiblemente un Junkers Ju-52 o un Arado AR-234. Algunas versiones sugieren que su destino inicial fue Dinamarca o Noruega, donde existían bases secretas nazis con submarinos listos para la evacuación de altos mandos. Tras llegar a un puerto seguro en el Mar del Norte, Hitler habría abordado un U-Boat, un submarino alemán.
Se dice que viajó en un U-977 o un U-530, dos submarinos nazis que aparecieron en Argentina meses después del final de la guerra, lo que generó especulaciones sobre su posible uso en la fuga de Hitler. Algunas teorías afirman que Hitler y su séquito permanecieron varias semanas en el Océano Atlántico antes de llegar a Argentina. Según estas hipótesis, Hitler desembarcó en la costa argentina, posiblemente en Mar del Plata o en alguna zona remota de la Patagonia, donde fue recibido por colaboradores nazis ya instalados en el país. Se menciona que Hitler habría sido acogido en una estancia en Neuquén, Río Negro o Bariloche, zonas con fuerte presencia de inmigrantes alemanes. Se ha señalado la existencia de grandes haciendas aisladas, algunas con arquitectura germana, donde supuestamente habría vivido con un grupo selecto de nazis fugitivos. Se han reportado testimonios de personas que afirmaron haber visto un hombre de aspecto similar a Hitler en esas regiones durante los años 50 y 60. Sin embargo, a pesar de todo esto, no existe ninguna prueba sólida y concluyente que respalde esta teoría de Hitler huyendo a Argentina. De hecho, informes de inteligencia aliados, testimonios de testigos como la mismísima secretaria de Hitler en el búnker y evidencia forense sugiere que Hitler y Eva Braun efectivamente se quitaron la vida el 30 de abril de 1945 en Berlín, y sus cuerpos fueron incinerados para evitar que cayeran en manos del Ejército Rojo. Si estudiamos bien la historia, Hitler era un hombre a favor de quitarse la vida antes de ser capturado. Él ordenó personalmente a muchos de sus generales hacerlo. Dada la falta de sustento real de esta hipótesis, lo más lógico es concluir que Hitler nunca escapó a Argentina, pero vaya que sí lo hicieron algunos de sus hombres más importantes. Determinar con exactitud cuántos nazis encontraron refugio en Argentina es prácticamente imposible. Según investigaciones posteriores del gobierno argentino, la cifra rondaría los 180 criminales de guerra. Sin embargo, historiadores internacionales estiman que el número real oscila entre 300 y 800 miembros del Tercer Reich, e incluso otros informes sugieren que podría haber superado los 1000 fugitivos. Lo cierto es que muchos nazis lograron esconderse y rehacer su vida en Argentina, aunque la magnitud de este fenómeno ha sido, en ocasiones, exagerada por varios medios e historiadores. Como hemos mencionado, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y otros países también acogieron criminales de guerra alemanes. Según Ranan Rein, profesor de Historia Española y Latinoamericana en la Universidad de Tel Aviv en Israel, la imagen de Argentina como un paraíso nazi fue amplificada por una campaña de desprestigio lanzada en 1946 por Estados Unidos contra Juan Domingo Perón, quien no era del agrado de Washington. El libro azul sobre Argentina, publicado por el Departamento de Estado estadounidense, acusaba al país de colaborar con el nazismo para debilitar la candidatura presidencial de Perón. Por otro lado, la impresionante captura de Eichmann por el Mossad y la teoría conspirativa de que Hitler logró huir con vida de Berlín para ocultarse en Argentina no hicieron más que grabar esta idea en el imaginario global. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.